Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues es un gusto y un placer el estar de nuevo aquí en esta radio, en esta emisora, para hablar de lo que es la bendita y palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra guía de salvación, que es la palabra de Dios. Y pues para mí es un placer, un gusto el venir a hablar de la palabra de Dios. Y como yo siempre lo he dicho, y pues a mí me gusta venir porque aprendo. No vengo a enseñar, no vengo a decirles qué es lo que hay que hacer, vengo a compartir y a aprender. Entonces, mis hermanos, pues, como ya todos saben, pues yo vengo de la Catedral de Santo Tomás de aquí de Rino, y pues les hago una invitación a todos los radioescuchas a que se conecten, a que seamos como esa mujer samaritana, chismosos, a regala, que mire que está la radio, participen. Yo sé que hay muchos seguidores, ¿verdad? Pero pues hoy la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos, ¿verdad? Pero bueno, pues hoy vamos a celebrar la memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia. Entonces, fíjese qué bonito, ¿verdad? Lo que estas personas llegaron a hacer por la misericordia y la gracia de Dios nuestro Señor, su sacrificio que toda esta gente hizo para ser santos y estar en la presencia de Dios. Pues mis queridos hermanos, gracias a Dios le demos en este momento por lo que Él hizo y va a hacer y ha hecho en nuestras vidas a través de este día al amanecer que tuvimos la dicha de poder abrir nuestros ojos, de poder movernos, de poder estar vivos, porque esa es la misericordia y la gracia de Dios. Y es algo que tenemos que agradecerle a Dios, porque por Él estamos vivos, y no por Él despertamos. No despertamos por nuestras fuerzas, no despertamos porque seamos intocables o porque no, despertamos porque es la voluntad de Dios. Yo le aseguro que hoy tenía mucha gente, muchos planes. Muchos no se llevaron a cabo, ¿por qué? Porque se llegó la hora de la partida hacia Dios nuestro Señor, y a todos nos va a tocar. Ese es un camino que todos vamos a recorrer tarde o temprano, pero cuando sea el momento y la hora de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí en la tierra hay que seguir echándole ganas en lo que es la palabra de Dios, tratando de agradarle a Dios nuestro Señor, ser agradecidos, ser entendidos, escuchar y seguir el camino de nuestro Señor Jesús. Y pues hoy, mis hermanos, vamos a hablar de lo que es la primera lectura que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, desde el versículo 24 en adelante. Y dice: en aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaé, que se crió junto con la tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayudando y dando culto al Señor. El Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que tengo destinada. Todos voltearon y ayunaron y oraron. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Samaria, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas y a los judíos. Palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, pues como les decía, ¿verdad? Todos hemos escuchado el testimonio, lo que era esta persona, que era Saulo. Sabemos, no voy a tocar mucho el tema, pero hacer un recordatorio para poder entrar yo con esto que quiero decirles. Pues sabemos, mis hermanos, que él, antes de ser elegido, de ser tocado por Dios, él era una persona que él no era mala,
porque él hacía sus cosas de su creencia, a su modo. Él cumplía con la ley, no violaba ninguna ley. Sin embargo, en su forma de vivir, su celo que tenía por la ley, lo obligaba a hacer estos actos, estas cosas, pues no agradables a los cristianos, porque él pues era de otra rama, ¿verdad? Pero mis hermanos, aquí viene lo bueno y lo jugoso, ¿verdad? Que dice por ahí, él no sabía lo que a él le esperaba. En ese transcurso, ese camino que iba, ya sabemos todos, fue tocado por nuestro Señor Jesús. De ahí, mis hermanos, él siguió con el mismo celo que él tenía antes de ser tocado por Dios. Después de ser tocado, de ser elegido, de ser enviado a través del Espíritu, él siguió con ese celo, pero ya ese celo era dentro de nuestra iglesia, de nuestra fe católica. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, y por eso como también muchos sabemos que él y Bernabé fueron enviados. Si vemos poquito, Bernabé pues se me hace que entró primero que él, para no hacerle tan esto. Pero aquí donde le quiero tocar algo, es decir, que iban con él consigo un tal Juan Marcos, si no me equivoco es el evangelista, el que iba con ellos. Entonces podemos ver aquí, mis hermanos, una persona que llegó más allá a ser el evangelista de los 4 que tenemos en la Biblia que conocemos. Era uno de ellos. Entonces, mis hermanos, qué prodigios de nuestro Señor, que Él hace con la gente que somos, pues no agradables de un momento a otro. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que en ese plan se lleva a cabo porque Dios así lo quiere. Este hombre era ayudante de ellos. Él vivió con ellos, él escuchó, él miró todo lo que estas personas, este pardecito de apóstoles hicieron, mis hermanos, cómo ellos se entregaron a la palabra de Dios, a la evangelización. Estas personas iniciaron en muchas comunidades, iniciaron muchos grupos, muchas personas los fueron atraídos por ellos a través de su prédica, a través de su forma de vivir la fe, a través de su forma de defender la palabra de Dios, que se te cumplía porque tenía que cumplirse, porque así es la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos años habrán pasado de eso? Más de 2000. Yo me pregunto a mí mismo y digo, ¿por qué no habrá Pablos ahorita en la actualidad? ¿Por qué no habrá alguien que en verdad entregue su vida por el Evangelio de Dios? Pero mis hermanos, sí los hay, sí los hay. Muchas de las veces, mis hermanos, nosotros ignoramos a esas gentes. Muchas de las veces nos hablan de la palabra de Dios, nos hablan, quieren corregirnos o algo, y nuestra rebeldía pues nos hace rebeldes y no escuchamos la palabra de Dios. En aquellos años había gente como tú y como yo, mi hermano. Había gente que sí creía y había gente que no creía. Había gente que los ignoraba, había gente que los hasta maltrataba, como en la actualidad hay gente. Entonces, mis hermanos, el crecimiento de nuestra iglesia no es de ahorita, y no es de que ahorita queramos que la iglesia crezca. Ahorita lo que se trata es de que permanezca nuestra fe en nuestras iglesias, mi hermano, mi hermana. Porque si podemos ver ahorita las cosas como están, estamos un poquito fuera de control. Ya mucha gente ya no quiere asistir a lo que es las misas, las iglesias, a nada, mi hermano. El mundo ahorita nos ha transformado, y más a nuestras nuevas generaciones que tenemos. Entonces, por eso yo te digo que me gustaría escuchar otro Pablo, pero que con ganas, con fuerzas, aparte de los sacerdotes, porque Pablo no era sacerdote, era seguidor de Cristo. Él no era sacerdote, incluso él no anduvo con los apóstoles.
Ellos se conocieron después de que Jesús ya había resucitado, ya estaba en el cielo. Entonces, mis hermanos, fueron gentes entregadas totalmente al Evangelio, a la palabra de Dios, a hacer comunidades, a hacer que la iglesia creciera, a sacar gente del mundo que se encontraban pues no haciendo tan buenas cosas. Ellos trataron y hicieron muchas cosas por nuestra fe, mi hermano. Y luego también nos dice, fíjate aquí es donde también un poquito, mis hermanos, nos queda a todos algo que escoger, dice. Y había en la comunidad cristiana, en la comunidad cristiana de Antioquía, algunos profetas y maestros, como Bernabé. Entonces Bernabé era un maestro. Simón, el apodado el Negro, otro maestro. Lucio, el de Cirene. Entonces, mis hermanos, había gente bien preparada. O sea, no es de que nomás así llegaron. Gente que se preparó, gente que decidió acoger el Evangelio en su corazón y hacer de él un arma y salir a compartir, a buscar creyentes para la fe, para nuestra iglesia, mi hermano, mi hermana. Y tú y yo que me estás escuchando somos esas personas elegidas a salir a buscar esa gente, a salir a ayudar a esa gente que se encuentra un poquito extraviada, que se encuentra un poquito fuera de control. Esa es la misión que tú y yo tenemos ahorita, de salir a buscar esa gente, ayudar, hablar de la palabra de Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de nosotros. Es tan solo nosotros dejarnos tocar, dejarnos que Cristo resucite en nosotros, y así nosotros podemos resucitar en Cristo y ser personas diferentes, ser hombres valientes, ser mujeres valientes, hablar de la fe, hablar de nuestra fe católica, hablar de nuestra iglesia, defender los valores de nuestra iglesia como lo hicieron ellos. De que no vamos a tener malos momentos, vamos a tener. ¿Por qué? Porque si recordamos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, no me recuerdo el texto para no mentirte, pero dice que todo el que decide seguir a Cristo va a sufrir. Va a ser criticado, va a ser maltratado. Pues ya ahorita sí se escucha en otros países que asesinan a los sacerdotes, todo eso. Por ejemplo, en Nicaragua, si no me equivoco, es donde está un poquito más cruel, y por allá en África. Pero de que somos perseguidos y somos maltratados, pues sí, eso sí se vive aquí con nosotros también, que chistes, que cositas que nos dicen, ¿verdad? Pero eso no debe de quitarnos el sueño, menos apagar nuestra fe. Porque si vemos después, mis hermanos, estas personas no fueron así por ir. No es que dijeran, no, es que nosotros vamos porque podemos. No, mi hermano, estas personas se prepararon, les impusieron las manos, fíjese. Por ahí hay mucha gente que no cree en la imposición de las manos, que mucha gente dice que no es cierto. A estas personas les expusieron las manos, oraron por ellos, el Espíritu Santo los transformó y les dio el valor para salir a predicar su palabra, para salir a hablar de nuestro Señor. Porque, mis hermanos, a todas estas personas que les leí anteriormente, eran personas de oración. ¿Sí? O sea, no eran cualquier cosita, eran personas de oración, a lo mejor se reunían en casitas por ahí. Y una vez dice la palabra que estando ellos en oración, el Espíritu Santo les manifiesta que tenía planes para Bernabé y Saulo, que después sabemos que pasó a ser Pablo. Entonces, mis hermanos, esta gente, me imagino que se volvió a reunir en oración para saber exactamente qué Dios quería a través de ese mandato. Pues me imagino que les vuelve a confirmar su deseo de que él quería a Bernabé y a Saulo para que fueran a otras comunidades a iniciar sus iglesias, a iniciar más grupos, ¿verdad? Abrir más mentes a través de su palabra.
Entonces, mi hermano, nosotros en este momento, como te decía antes, es lo que a ti y a mí nos corresponde hacer, mis hermanos. Si vemos que en la comunidad que estás, que vives en el barrio, la colonia, no sé cómo le digas, hay necesidad, hay que hablar de la palabra de Dios. Escuchar cuando alguien nos hable de la palabra de Dios. Porque la mayoría de gente muchas veces me ha tocado a mí mirar cuando viene alguien, un famoso, una cantante famosa, se llenan las iglesias, mi hermano, se llenan, a exagerar. Al siguiente semana la iglesia está sola, mi hermano. Es la emoción. Hay que dejar que Dios toque nuestro corazón y ir a su palabra. No importa quién te hable, la persona que te va a hablar de Dios puede tener una sola palabra, que es la que va a llegar a tu corazón y es la que te va a ayudar a transformar tu vida. Es la que te va a ayudar a seguir el camino. Podemos estar escuchando de que en estos últimos momentos, días, se nos está hablando mucho de los hechos de los apóstoles. Ellos nos están hablando de la luz, del cambio, de todo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de Pascua. Ahorita en estos momentos, en estos tiempos, andaba Jesucristo resucitado, pero todavía no ascendía al cielo. Andaba apareciéndoseles a sus discípulos, andaba haciendo su obra que la gente no había creído. Sin embargo, los apóstoles en estos días se aferraron con poder a predicar la palabra de Dios. Y aquí lo podemos ver a estas dos personas que aunque no anduvieron con él, pero también fueron tocados por el Espíritu Santo y agarraron ese valor para ir y a predicar su palabra. Entonces, mis hermanos, no debemos nosotros de quedarnos con las manos cruzadas cuando cuando sientamos que hay necesidad, cuando nos pidan ayuda para hablarles de Dios. Si en tu boca o en tu corazón está la salvación de alguno de ellos, hazlo, mi hermano. Ayúdale a esta persona a poder ingresar al camino de Dios. Muchas veces nos quedamos callados porque no tenemos el valor de hablar y esas palabras se nos quedan en el corazón, en el pecho, se nos quedan. ¿Por qué? Porque no queremos hablar. Pero Dios nos pone las palabras. Jesucristo nos pone las palabras nomás de soltarlas porque estamos pidiéndole a Él. Entonces tenemos que tener fe y creer que cuando esas palabras llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, para hablar con un hermano, son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude a salir, que nos quite el miedo si hay, pero que nos dé la fuerza para salir como estas personas a hablar de Dios, mis hermanos. Hablar lo poquito que uno sepa, hablarlo, compartirlo con Dios. Ahora que si has estudiado la Biblia, que si has tomado cursos, pues mi hermano, no te quedes con eso. Eso que sabes, compártelo con la gente para que el pueblo de Dios crezca, para que haya más feligreses. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar al Evangelio del día de hoy, mis hermanos, también. Que el Evangelio se encuentra en Juan, el capítulo 12 y el versículos 44 en adelante. En aquel tiempo exclamó Jesús con voz fuerte: el que cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no le voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo que digo,
como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis hermanos, es lo que les comentaba en estos días de lo que se nos está hablando, de que Jesús es la luz, de que Jesús es la salvación, de que sin Jesús no podemos ir a ningún lado, de que es todo, mi hermano, mi hermana. Es tan difícil de entender, de que, por ejemplo, yo ahorita en mi vida, yo sé que yo sin Jesús yo no soy nadie. Yo eso lo puedo asegurar. Yo necesito de Jesús a cada instante. Ahora, yo necesito de Jesús. Jesús necesitará de mí. Yo sin Jesús no soy nadie. Y Jesús sin mí sigue siendo Jesucristo. Entonces, mi hermano, aquí es donde muchos de nosotros a veces no queremos entender ni aceptar que toda persona en este mundo necesita de Dios nuestro Señor. Así seas la persona más rica del mundo, seas la persona más poderosa, la más sabia, la inteligente, como tú quieras llamarlo, pero necesitas de Dios nuestro Señor. Su gracia, mi hermano, porque nadie somos intocables, nadie somos inmundos, todos somos seres humanos que algún día vamos a pasar a mejor vida, que algún día vamos a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sea para bien o sea para mal. Y aquí, mis hermanos, pues está muy claro. Jesús nos dice, y fíjese cómo les dijo a ellos, o sea, les gritó. O sea, no fue y les dijo, hey, brothers, ¿qué hiciste? No, llegó, dice la palabra, en aquel tiempo exclamó Jesús con voz fuerte, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Oiga, ahí muchas de las veces como que nos atarantamos, ¿verdad? Como que yo he escuchado, ¿verdad? Que me han preguntado, ¿y quién lo envió? ¿Por qué lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Verdad? Entonces yo digo una cosa, yo recuerdo cuando yo iniciaba, hace algunas primaveritas ya, yo tenía esas preguntas. Alguna vez sí las hice, pero pues era en mi enseñanza que yo quería decir, porque cuando yo escuché esta palabra que dice que el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió, ¿verdad? Es por eso la importancia que debe uno de prepararse, estudios bíblicos, leer la palabra de Dios, analizarla. No la entendí, volver a explicarla. Si a mi lado está alguien que sabe, preguntarle, hey brother, aquí ayúdame, quiero yo entender lo que es la palabra de Dios. La otra persona debe de cumplir lo que se nos habló en la primera lectura, que es evangelizar, ¿verdad? Entonces, si no entendemos quién envió a Jesús, lo envió el Padre. Entonces, yo recuerdo que dice, bueno, pero lo envió el Padre, pero Él dice que Él es el Padre, que Él es el Hijo. Sí, todo tiene razón. Dios Padre envía a Dios Hijo al mundo con una misión, que es la de salvarnos. Cuando Él andaba en la tierra, mi hermano, mi hermana, pues todos sabemos la historia, 12 pescadores lo siguieron. Y dice la palabra, mi hermano, que Él era la luz. Sin embargo, la gente no lo creyó. No lo creyó. Todavía por ahí en la palabra de Dios nos dice, Juan Bautista todavía anuncia la llegada de la luz a la tierra. Dice, estuvo entre ustedes y no lo reconocieron. Entonces, mi hermano, debemos de creer por fe que Dios, que Jesucristo es la luz de nuestras vidas. Si creemos en Jesucristo, mis hermanos, pero creer, ¿verdad? Porque yo te voy a hacer una pregunta, te lo voy a decir muy facilito. De creer, todos creemos en Jesús. Todos. El enemigo cree en Jesús. Los protestantes creen en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. ¿Cuántos le creemos a Jesús? Por ejemplo, ¿cuántos le creemos esa frase que nos está diciendo el que me envió a mí? ¿Cuántos le creemos eso? Por eso podemos creer que Jesús fue enviado, que a Él lo mandaron. ¿Pero le creemos? ¿O se nos pasamos ese parrafito porque no queremos? No, mi hermano. Por certeza debemos de creer. Y Él lo dice muy claro. Si no creen en el que me envió, entonces no creen en mí.
¿Verdad que está un poquito confuso? No es que esté confuso, es que muchos por allí, muchos otros brothers por allí usan estas citas para confundirnos un poquito. Pero dice que aquel, sino aquel que me ha enviado, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Entonces, mis hermanos, nuestra fe, nuestra creencia es que debemos de creer totalmente en Jesucristo, que vino a la tierra y que fue enviado por Dios Padre. Porque Dios Padre fue el que envió a su único hijo, que fue Jesucristo, a cargar, fíjese, a cargar broncas que él no tenía. Vino a cargar con sus pecados suyos y con los míos. No digo los de Jesucristo, con los suyos que me está escuchando, y con los míos. Él no tenía pecado y cargó con los pecados del mundo para que usted y yo, ahorita yo esté hablando y usted esté escuchando. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la salvación? ¿Cuál es el camino de la salvación? La luz es el camino de Dios. Si yo creo en Cristo Jesús, yo ando en la luz, pero si no creo, ando en las tinieblas. Y yo les digo una cosa, yo mucho tiempo, y de vez todavía, a veces me siento en las tinieblas por las cosas de la vida, ¿verdad? Pero yo creo en Jesús, yo creo. Entonces digo, caray, entonces ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿No? Entonces muchas veces, mis hermanos, cuando se nos habla o hablamos o nos corrigen que andamos un poquito fuera de control, que no estamos haciendo cosas agradables a Dios. Y no voy a decirle cosas que cada quien sabe lo que anda haciendo. Andamos en la oscuridad, ¿verdad? Y si yo lo puedo comprobar, en la noche, aquí, en pueblos que no hay luz, por ejemplo, que no hay luz eléctrica, ¿verdad? Que da miedito caminar de una casa a otra. Entonces, está oscuro, decimos, no vemos. Pues mis hermanos, espiritualmente, muchas de las veces así andamos, porque no creemos en la luz que es Cristo nuestro Señor. Y Cristo nuestro Señor, mi hermano, la obediencia que Él nos dejó, por ejemplo, por excelencia, porque Él fue obediente en todo lo que se le pidió. Fue golpeado, entonces sabemos la historia, por obediencia a Dios Padre. O sea, no era ninguna conveniencia, era obediencia. Siendo el Hijo de Dios, siendo el dueño del universo, porque dice Él, yo soy el Padre, yo soy el Hijo. Entonces era Dios mismo transformado en Jesucristo. Vino a darnos la luz, a enderezar nuestros caminos. Y qué tristeza, mi hermano, que en estas alturas de la vida todavía se encuentre uno con gente que no quiere salir de las circunstancias que se encuentran. Ya sea vicios, lo que sea, cada quien, como le digo, cada quien sabe cuál es lo que lo está deteniendo para seguir avanzando en el camino de Dios, o poder salir de la oscuridad, o poder ser luz para el brother Black Sister que lo necesita. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Ahora, se nos ha estado diciendo desde el día de resurrección hasta hoy, nos faltan días, todavía nos falta para seguir escuchando, que el que no cree en Jesús, que Él es el camino, jamás va a llegar al Padre. Porque, no recuerdo, también le digo, muy malo para memorizar las citas bíblicas, pero también lo dice, que nadie va al Padre, no es a través del Hijo. Entonces, mis hermanos, tú y yo, que creemos, porque yo sé que todos los que están escuchando creen en Dios. Yo sé que todos. Mi pregunta es cuántos le creemos a Dios, pero también muchos le creemos a Dios. Entonces estamos en el camino de la verdad, estamos en el camino de la luz, somos libres. Pues si en verdad somos libres y vemos por ahí a un hermano, una hermana que no está en su libertad completa espiritualmente, hay que tratar de ayudarlos a que salgan de ese camino que se encuentran, de esa circunstancia, de ese problema que cada quien. Pero a tratar de ayudar a que la palabra de Dios fluya, crezca,
crezcan las comunidades. Si por ahí de suerte te toca iniciar una comunidad, hazlo, mi hermano, mi hermana, porque Dios nos dio el valor. También a ti y a mí, a través de la Eucaristía, a través de todo, a través de las oraciones, Dios nos da ese poder también para ir. Dios nos elige. Porque yo te digo una cosa, mi hermano. Muchas de las veces uno no cree en que es elegido por Dios. Mira, la voy a poner bien facilita. Yo, del tiempo, y voy a hablar por mí, de lo que yo he sentido a través de este ministerio, a mí me encanta venir a hablar de Dios. Me encanta. Una vez me dijo alguien muy llegano a mí, ay, ¿no te da vergüenza que la gente a veces ni se te entiende, que a veces que te conocen? Le digo, perfectamente. La gente que me conoce y que sabe que hoy estoy tratando de salir de la oscuridad que me encontraba, yo te aseguro que es agradable a los ojos de Dios. Y al igual, lo poquito que yo sé, yo puedo ayudar a otras personas que quieran salir de donde se encuentran en ese lugar. Entonces, mi hermano, mi hermana, todos somos elegidos por Dios. Y eso nos lo repite en cada Eucaristía. Pocos son los invitados, muchos son los elegidos y pocos son los invitados al banquete del Señor. Es la luz de la que nos habla. A través de la Eucaristía, a través del Santísimo, a través de su palabra, Dios es la guía, es la luz, es nuestro camino. Entonces, mis hermanos, hay que caminar y tratar de llevarnos más gente que nos acompañe, y no tratar de caminar solos. Hay que ayudar en la obra de Dios. Ahora fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si alguno oye mis palabras, fíjate, y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, fíjate, ese texto. Porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es lo que le estaba comentando de cuando Jesucristo viene a la tierra, se transforma, lo convierte en hombre, a cargar con problemas que no tenía él, que no. Sin embargo, él vino a sacrificarse, él no vino a castigar a nadie. Mientras anduvo en la tierra y todavía él no castiga a nadie, mi hermano, mi hermana. Eso es una gran mentira. Muchos de nosotros crecimos con un Dios castigador, porque eso fue lo que nos enseñaron. Por ejemplo, cuando uno era bebé, uno pequeño hacía una travesura, ¿qué decían? Dios te va a castigar. No hagas esto porque Dios te va a castigar. Muchos crecimos con ese conocimiento de que Dios era malo. Muchas de las veces creímos que Dios era malo porque a muchos les quitó sus seres queridos a temprana edad. Yo recuerdo que decían, es que Dios se la llevó. Eran palabras que no puede uno entender. Sin embargo, Él no vino a que uno sufriera. Él vino a que uno se salvara a través de lo que Él padeció, a través de sus sufrimientos, porque para eso Él vino enviado, a salvarnos a todos. Él no vino a salvar a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los americanos. Él vino a salvar al mundo. Él no vino a castigar a Estados Unidos, a México, no. Él vino a salvar al mundo. ¿Y qué dice el mundo? Todo lo que está en el mundo. Entonces, mis hermanos, nos dice también que el que rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condena. ¿Qué nos condena? Nuestras propias palabras. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, fíjese, en el último día. ¿Por qué será el último día? Porque su palabra lo dice. El día del juicio, muchos vamos a caminar todavía en las tinieblas y vamos a encontrarnos, pero vamos a ser rechazados. ¿Por qué? Porque preferimos estar en la oscuridad. No quisimos caminar el camino correcto. No quisimos hacer las cosas que a Dios le agradan. Muchos vamos a decirnos, ¿quién nos dijo? La palabra de Dios nos enseña lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces dice la palabra de Dios, hablando por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió
ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo que digo, como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mis hermanos, está esto fácil de entender. Si queremos la salvación, si queremos una vida mejor, tenemos que seguir las palabras, hacer las cosas que a Dios le agraden. Si sabemos que mi actitud no es agradable a los ojos de Dios, pues tengo que cambiar esa forma de vivir. Tengo que cambiar ese formato que tengo de la vida para poder llegar a la luz y seguir a Cristo por ese camino. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a pasar a lo que es el Salmo del día de hoy, que el Salmo se encuentra, el Salmo 66, y dice así: que te alaben, Señor, los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten porque juzgan al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Entonces, mis queridos hermanos, todavía aquí en el Salmo no replica que Dios vino al mundo entero, porque nos está diciendo que te alaben todos los pueblos del mundo entero, hermano. No está escogiendo a un pueblo escogido, está haciéndonos la invitación y decirle que lo alabe todo el mundo entero. Y pues bueno, mis queridos hermanos, ya para terminar, hoy te voy a pedir, mi hermano, que en estos momentos, a través de este Padre Nuestro, de esta oración final, pongas esa petición que hay en tu corazón. Pongas esa necesidad que hay en tu vida, el momento que estés pasando. Si es bueno, encantado, pónselo en las manos a Dios. Si es de tristeza, pónselo en las manos a Dios. Si es una enfermedad, lo que tengas pasando, mi hermano, ofréceselo a Dios. Y a través de este Padre Nuestro, en comunión, en lo que es comunitario, porque yo estoy hablando aquí, tú me estás escuchando, entonces somos una comunidad. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, mamita María, cómo no saludarte en esta tarde, te damos también las gracias porque siempre estás intercediendo por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios los cuide. Y ya saben, mis hermanos, mi sugerencia, mi petición: un Ave María, un Padre Nuestro de ustedes para acá, para que esta familia nos siga abriendo las puertas y le siga dando la voluntad de tener este ministerio. Gracias y Dios los bendiga.